Bueno, compañeros y docente, nosotros vamos a presentar nuestro producto integrador de aprendizaje de la unidad de aprendizaje Laboratorio de Simulación de Procesos. Nuestro trabajo fue realizado por Liñán Camacho, Telles Albarrán, Santos Barrera y su servidor Rosa Rodríguez. Bueno, comenzamos con el proyecto integrador de aprendizaje. Este se titula Producción de ácido acético por oxidación de etano. Comenzamos por la introducción. Bueno, el ácido acético es un compuesto químico orgánico perteneciente al grupo de los ácidos carboxílicos y este puede ser obtenido, entre otras reacciones, mediante la reacción de oxidación de etano presente en el proceso SABIC. Este ácido es ampliamente utilizado, por ejemplo, en la industria química como ingrediente en productos de limpieza, en la industria alimenticia como regulador de pH y como ingrediente principal en el vinagre. También en la industria farmacéutica en pomadas, suplementos y medicamentos, en la industria cosmética como regulador de aromas y fragancias, y en la industria textil, utilizado para teñir las telas y producir tejidos de alta venta, como es la viscosa y o el látex. Ahora nos adentramos un poquito más en la reacción química. El ácido acético se forma a partir de la oxidación directa del etileno, que a su vez es un producto de la oxidación directa del etano. Sin embargo, además del ácido acético, surge otro compuesto que puede considerarse indeseable en una reacción paralela, donde el etano se oxida para formar dióxido de carbono y agua. A continuación, en la ecuación 1, 2 y 3, se presentan las reacciones involucradas en el proceso SABIC que vamos a estar estudiando para la producción de ácido acético. En la primera reacción, como ya mencioné, el etano se oxida para formar etileno y agua. Esto ocurre simultáneamente con la siguiente reacción, donde en la ecuación 2, disculpen, donde el etileno se oxida para formar ácido acético. Esta será nuestra reacción de interés. Ahora en la ecuación 3 se tiene una reacción competitiva, donde el etileno se oxida para formar dióxido de carbono, que es el producto indeseado, y agua. En este proyecto planteamos el siguiente objetivo. El objetivo de este proyecto es simular el proceso SABIC para la producción de ácido acético a una escala industrial mediante el programa computacional Aspen Plus, teniendo en cuenta una alimentación de 50 kilotoneladas al año de etano al sistema. Aunado a esto, se estudiarán 3 equipos principales en el proceso, el cual viene siendo un intercambiador riguroso, un reactor PBR catalítico multitubular y una columna de destilación como sistema de purificación. Bueno, a continuación se presenta el esquema del proceso SABIC, que es el que estudiaremos y se simulará en Aspen Plus. El diagrama comienza con una alimentación de vapor de agua, etano y oxígeno, el cual pasará por un compresor, después por un intercambiador de calor, los cuales ambos mencionados anteriormente se encargarán de elevar la presión y la temperatura de acuerdo a las necesidades de la reacción. Después, esto se va a alimentar a un reactor PBR catalítico multitubular, donde ocurrirá la reacción para la formación de ácido acético. Siguiente, se pasa por una serie de intercambiadores de calor para bajar la temperatura hasta 303 Kelvin. Después entrará a un flash para separar los componentes volátiles de los componentes no volátiles o los componentes pesados. Los componentes volátiles irán hacia arriba a una recirculación donde se separará el dióxido de carbono del etano no reaccionado y el etileno. Por otra parte, en el flash, abajo sigue la corriente de ácido acético con agua. Esta entrará a una columna de destilación donde se separarán ambos compuestos, obteniendo en la corriente de fondos nuestro producto de interés, que es el ácido acético. En la siguiente tabla presentamos la descripción y condiciones de los equipos que están involucrados en este proceso. Primeramente tenemos al compresor, en donde se alimentan las 50 kilotoneladas por año o bien 5.707.8 kilogramos por hora con las siguientes fracciones: masa de vapor de agua 0.1, 0.4 de etano gaseoso y de oxígeno 0.5. Este viene siendo un compresor politrópico donde se busca comprimir los reactivos hasta 17 bares. Después de esto tenemos un intercambiador de calor, donde se busca calentar los reactivos hasta 485 Kelvin.
Y después de esto, un reactor PBR catalítico multitubular que se alimenta a una temperatura de 485 Kelvin y 17 bar, condiciones para que ocurra la reacción. Como descripción del equipo, tenemos que es un reactor con 30.000 tubos y con un diámetro interno menor a 25 milímetros y 3 metros de largo para cada uno. También se utiliza sal fundida para poder controlar la temperatura y se tiene un coeficiente global de 27 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Además de esto, se tiene el intercambiador de calor, que será el encargado de buscar bajar la temperatura hasta 303 Kelvin y manteniendo una presión de 16 bar. Siguiente es el flash, que se alimenta según las condiciones anteriores del proceso. Y al flash, como se mencionó, entra una mezcla de vapor líquido de los efluentes del reactor. En este se van a separar los componentes gaseosos, que son etano no reaccionado, etileno y dióxido de carbono, y los componentes líquidos, que son el agua y el ácido acético. Finalmente se tiene la torre de destilación, que igualmente se alimenta según las corrientes anteriores del proceso, y se separan agua y el ácido acético, donde la corriente de salida del ácido acético tiene que tener una concentración de agua menor al 0.1% en masa. También se menciona que para la operación del reactor PBR multitubular se obtuvieron de la literatura las ecuaciones de rapidez de reacción, las cuales se presentan en la ecuación 4, 5 y 6. Estas se basan en un modelo Langmuir-Hinchell. Bueno, finalmente tenemos el método termodinámico utilizado, el cual fue el NRTL. Este fue elegido porque se utiliza para calcular el coeficiente de actividad a fin de tener en cuenta la no idealidad de la fase líquida del sistema, es decir, la realidad del proceso. Y bueno, este punto resulta relevante ya que el ácido acético, que viene siendo nuestro producto final, sale de este proceso en un estado líquido. Bueno, ahora continuamos con los resultados y discusión. Se realizó una simulación del proceso en el programa computacional Aspen Plus, usando como referencia el diagrama presentado anteriormente en la figura 1. Para esta simulación que se realizó, se presenta en la figura 2, como se muestra. Ahora seguimos con el intercambiador de calor riguroso HeatX. Para el intercambiador riguroso HeatX, decidimos aplicarlo antes del reactor para que la mezcla de alimentación entre en las condiciones necesarias al reactor. Las condiciones de entrada son las siguientes. Como podemos ver en la alimentación caliente, entra a una temperatura de 237 grados, la cual se ocupa bajar para llegar a las condiciones de reacción del reactor. Y como refrigerante usamos agua. Para ello utilizo agua a una temperatura de 126 grados centígrados, dando como resultado una carga térmica del intercambiador de 61.82 kilowatts. Además, podemos ver que las caídas de presión de ambas corrientes son muy bajas. Podemos ver que entra a una presión de 17 y baja apenas a 16.9 bares. Si quieres darle un poco más para abajo, por favor. Otra suposición que se hizo al método riguroso fue que el número de pasos por tubo era fuera de 1. Este ya viene como tal, como predeterminado en Aspen. Igual, otra suposición que se hizo es el fouling resistant, el cual agarramos uno recomendado por Aspen, que era de 0.0005 pies al cuadrado por hora grados Fahrenheit sobre BTU. Y los resultados fueron los siguientes. Aquí decidimos que la localización de la mezcla caliente fuera a base a la shell, y nos dio de resultado una heat duty de 618 kilowatts, y podemos ver ahí que el intercambiador requiere un área de 32 metros cuadrados, y el intercambiador que diseñó Aspen con el método riguroso se dio igual con una
área requerida de 32 metros cuadrados. Nos dice que hay un sobredimensionamiento negativo del menos 0.09%, lo cual nos dice que estamos operando al límite. Pero no hay riesgo de vibración del condensador, como podemos ver en la señalización de abajo, además de que las temperaturas y condiciones a la que opera el intercambiador no son tan críticas. Ahora seguimos con los resultados para el reactor PFR catalítico. Para el diseño de reactor, como se menciona, se opta por usar un reactor PBR catalítico multitubular, debido a que la reacción de producción de ácido acético necesita un catalizador, generalmente un complejo metálico, como puede ser un catalizador sostenido sobre dióxido de titanio, para que ocurra la oxidación de etileno. En las figuras 5, 6 y 7 se muestran las especificaciones del reactor, el dimensionamiento propuesto y los resultados de la corriente de salida, respectivamente. Aquí podemos observar en la figura 5 que se selecciona el tipo de reactor que tiene una temperatura del fluido térmico constante y un coeficiente global de transferencia de calor de 27 watts sobre metro cúbico Kelvin, con una temperatura constante de 200 Kelvin para el fluido térmico. Bueno, seguido de esto tenemos el dimensionamiento del reactor. Como se mencionó también anteriormente en la tabla, tenemos 30.000 tubos con un largo de 3 metros y un diámetro de 25 milímetros. Seguido de esto tenemos los resultados de la corriente de salida del reactor PBR, siendo la más importante la producción del ácido acético, que viene siendo de 3.827 kilogramos por hora al final de la reacción. Esto es consistente con el proceso referenciado, debido a que en la literatura se menciona que el sistema de reacciones no es altamente selectivo con el ácido acético. Este normalmente se encuentra desde 20% a 80%. Y bueno, ahora continuamos con la parte de la columna de destilación. Bueno, para el proceso de la purificación se consideró una columna de destilación y diseño rigurosa. En las figuras 8 y 9 que se presentan a continuación, mostramos la configuración y especificaciones de la columna para que se simulara de forma correcta y eficiente la operación, la cual consiste en un número de etapas de 7 al equilibrio. Siguiente, por favor. Y en otro modelo vimos que se requerían 40 etapas al equilibrio para obtener un destilado de 0.98. Y a continuación vemos esta tabla en la que se puede observar la cantidad de destilado en los fondos, la cantidad que se obtuvo en los fondos y destilado, en el cual en los fondos predomina la fase líquida del ácido acético, el cual la destilación cumple su función debido a que se buscaba principalmente obtener este ácido. Bueno, ahora seguimos con la conclusión. Se tiene que la simulación del proceso SAVIC para la producción de ácido acético ha demostrado ser viable y eficiente. El intercambiador riguroso HeatX ha probado ser efectivo para elevar la temperatura de los reactivos desde 200 hasta 485 Kelvin, teniendo una carga térmica de 61 kilowatts. La elección del reactor PBR catalítico multitubular asegura una producción de 3.827 kilogramos por hora, permitiendo una adecuada conversión en condiciones de alta temperatura y presión. La columna de destilación RAD-FRAC logra separar la mezcla hasta tener un destilado de una pureza del 100%, resultando en una producción de ácido acético de 33.52 kilotoneladas al año. Finalmente tenemos la bibliografía utilizada. Esto sería todo por nosotros. Muchas gracias por su atención.